Como cada semana, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 11 de noviembre de 2020 y estos son nuestros titulares. Los obispos ya no podrán aprobar nuevas congregaciones religiosas sin un permiso escrito del Vaticano, según ha decidido el Santo Padre. El Papa ha decidido quitarle a la Secretaría de Estado la administración del dinero y de los bienes inmuebles que hasta ahora eran controlados por ella. Los obispos franceses han protestado por las limitaciones al culto impuestas por el presidente Macron, alegando que es una discriminación en relación con otras actividades. Una vez más, un templo católico ha sido atacado. Esta vez ha sucedido en Argentina, y los responsables han sido activistas mapuches. El presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana ha felicitado al candidato demócrata Joe Biden por haber ganado las elecciones en Estados Unidos. El Papa ha decidido que los obispos deberán contar con un permiso escrito por parte del Vaticano para aprobar una nueva congregación religiosa. El Papa ha decidido modificar el Canon 579 del Código de Derecho Canónico sobre la institución de nuevos institutos religiosos por parte de los obispos diocesanos. Se les retira la posibilidad de hacerlo sin contar con un permiso escrito del Vaticano. En su propio territorio, los obispos diocesanos pueden erigir mediante decreto formal institutos de vida consagrada, previa licencia escrita dada por la Sede Apostólica, dice ahora el Canon 579 tras su modificación. Los obispos no necesitaban hasta ahora de la licencia escrita de la Santa Sede para erigir una nueva comunidad de vida consagrada. El motivo por el cual el Papa habría tomado esta decisión es el de asegurar que esos nuevos institutos tienen suficiente vitalidad y no hay duplicación de funciones con otros existentes, así como asegurarse de la santidad del fundador. La Secretaría de Estado del Vaticano ya no podrá administrar dinero ni tampoco bienes inmuebles por decisión del Papa. El pasado 25 de agosto, el Papa escribió al secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Parolin, informándole que su dicasterio debía pasar todos sus bienes, incluidas inversiones e inmuebles, a otro organismo económico, el APSA, perdiendo toda capacidad administrativa. El pasado miércoles tuvo lugar una reunión presidida por el Papa para concretar este traspaso de fondos. En ella participaron, entre otros, el secretario de Estado, Cardenal Parolin, el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Peña Parra, el presidente del APSA, Monseñor Galantino, y el prefecto de la Secretaría para la Economía, Padre Juan Antonio Guerrero. En la misma reunión el Papa creó la Comisión de Paso y Control, que entra en funcionamiento con efecto inmediato, para llevar a cabo en los próximos 3 meses la cesión al APSA de todos los activos de la Secretaría de Estado, incluidos los inmuebles de Londres, cuya compra ha sido motivo de escándalo. Los obispos en Francia han protestado por las limitaciones al culto. El gobierno pide más a la Iglesia que a comercios y otras instituciones. La Iglesia en Francia no quiere que la libertad religiosa y de culto sea aniquilada a causa de las medidas del gobierno de Macron para atajar la pandemia por COVID-19. A la vez que recuerdan que los fieles siempre guardan las medidas de protección en los templos, recurren contra el cierre de los mismos. Monseñor Éric de Moulin-Beaufort, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia de Obispos de Francia, ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado, considerando que el decreto que prescribe las medidas para hacer frente a la epidemia de COVID-19 socava la libertad de culto. De hecho, Monseñor Moulin-Beaufort, tras consultar con todos los obispos de Francia reunidos en asamblea plenaria el pasado lunes 2 de noviembre,
ha asegurado que consideran desproporcionada la prohibición de celebrar la misa y otros sacramentos en comunidad. Igualmente recuerda que los fieles católicos permanecen plenamente movilizados contra la epidemia y respetan todas las instrucciones sanitarias que han pesado sobre el país desde el principio. El Consejo de Estado ha rechazado el recurso presentado por el episcopado francés, por lo que la Iglesia no tendrá más remedio que acatar las órdenes dadas por el gobierno. Una parroquia argentina ha sido atacada por un grupo de activistas mapuches. Los sacerdotes franciscanos que custodiaban el templo fueron agredidos. Unas mujeres entraron en la iglesia de El Bolsón pidiendo ir al lavabo. Después abrieron las puertas para un grupo de activistas mapuches que agredieron a los sacerdotes y causaron grandes destrozos, dejando una bandera argentina con manchas rojas como firma. Entendiendo el respeto que algunos miembros del pueblo mapuche piden para sí, no obstante, la Iglesia también reclama respeto y consideración por un lugar sagrado para los católicos como es un templo, dijo el obispo en un comunicado en el que condena el ataque. Relacionan esta agresión con una orden de desalojo que dispuso el juez de garantías Martín Arroyo sobre un terreno que los mapuches ocuparon hace tiempo y que pertenece a la Iglesia. El presidente del episcopado norteamericano ha dado por válida la victoria del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, y le ha felicitado públicamente. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Gómez, ha reconocido al candidato demócrata a la Casa Blanca como ganador de las elecciones y le ha escrito una carta felicitándole por su victoria. Damos gracias a Dios, dice Monseñor Gómez en su comunicado, por la bendición de la libertad. El pueblo estadounidense ha hablado en esta elección. Ahora es el momento de que nuestros líderes se reúnan con espíritu de unidad nacional y se dispongan a dialogar y a comprometerse por el bienestar común. Como católicos estadounidenses, nuestras prioridades son claras. Estamos aquí para seguir a Jesucristo, dar testimonio de su amor en nuestra vida y construir su reino en la tierra. En este momento de la historia de Estados Unidos, los católicos tienen el deber de ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua y orar por un espíritu de verdadero patriotismo. La democracia requiere que todos nos comportemos como personas virtuosas y autodisciplinadas. Eso requiere que respetemos la libre expresión de opiniones y que nos tratemos unos a otros con caridad y civismo, aunque podamos estar profundamente en desacuerdo en nuestros debates sobre cuestiones de leyes y políticas públicas. Al hacer esto, reconocemos que Joseph R. Biden ha recibido suficientes votos para ser elegido el 46º presidente de Estados Unidos. Felicitamos al señor Biden como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica. También felicitamos a la senadora Kamala Harris, quien se convierte en la primera mujer en la historia en ser elegida como vicepresidenta. Le pedimos a la Santísima Virgen, patrona de esta nación, que interceda por nosotros, que ella nos ayude a trabajar juntos para cumplir la hermosa visión de los misioneros y fundadores de Estados Unidos, una nación bajo Dios, donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y religión. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los ataques y amenazas que sigue sufriendo la Iglesia por defender la vida y la familia. La semana ha estado centrada en lo que está sucediendo en Estados Unidos con sus elecciones. Pero no solamente ha sido esa la única noticia del mundo, aunque haya acaparado los titulares y la atención de todos. Por ejemplo, dentro de la Iglesia ha ocurrido algo importante, que ha sido la retirada a la Secretaría de Estado de todos los fondos, el dinero y también los activos inmobiliarios, los inmuebles. Todo eso ha pasado al APSA, que es uno de los organismos financieros del Vaticano, bajo el control de la Secretaría de Economía. Bueno, es una batalla ganada con retraso por el cardenal Pell, porque fue eso lo que él pretendió y le costó el puesto,
y muchas cosas más que él tuvo que sufrir. Pero al fin eso se ha hecho. Yo creo que es una cosa muy positiva, aunque confiemos en que no se cumpla aquello de que son los mismos perros con distintos collares. Hay que luchar por la claridad y la transparencia en la Iglesia, también, por supuesto, en el tema financiero. Pero ha ocurrido otra cosa que creo yo que de haberse producido en otro momento habría dado lugar a un gran escándalo y que ha pasado desapercibida. Ya me refería la semana pasada a la cristianofobia con motivo del atentado en la iglesia de Niza, que costó la vida a 3 personas y varios heridos por parte de al menos un islamista, y también con motivo a los ataques contra templos en Chile o en Polonia. Pues bien, una de las principales líderes de los abortistas polacos, la señora Strach-Kowiec, entrevistada en un programa de televisión, ha dicho que a ella pues no le parece mal que se ataque y que se haga todo eso, la violencia, la quema de iglesias. Ha dicho que no le parece mal. Concretamente ha afirmado lo siguiente ante la pregunta de la periodista que le estaba instando a que eso lo condenara. Ella ha afirmado lo siguiente: por supuesto que deberían hacerlo, los ataques vandálicos contra iglesias. Por supuesto que deberían hacerlo. Debes hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que es efectivo y lo que se merecen. La señora Kowiec, no sé si habría que llamarla mejor soviet, porque sus métodos son parecidos a aquellos que usaban los soviet comunistas. La señora soviet está diciendo eso y justificando los ataques a los católicos, a los templos católicos y a los católicos, porque además a ellos personalmente les ha amenazado. No sé si en este momento estará ya en los tribunales polacos, o si en Polonia, incluso en Polonia, los católicos han renunciado a ser unos ciudadanos igual que los demás y por lo tanto han aceptado que ellos pueden ser insultados, perseguidos, incluso asesinados si hiciera falta, sin que nadie les defienda. Desde luego, en un Estado de Derecho, esta señora, con estas declaraciones, habría sido inmediatamente denunciada en un tribunal por enaltecimiento de la violencia. No digo del terrorismo, pero sí de la violencia. Pero esta señora soviet, esta señora que justifica el vandalismo si es contra la Iglesia, no dice lo mismo de las mezquitas. En el aborto, los musulmanes en general aceptan el aborto cuando está en peligro la vida de la madre. Ese caso está contemplado en la Constitución y en la legislación polaca. Lo que ha quitado el Tribunal Constitucional, lo que ha prohibido es que cuando hay riesgo de malformación del feto, se le pueda justificar el aborto matando a ese feto, porque al final eso de la malformación hemos visto que se convertía en un tragadero para poder eliminar, por ejemplo, a los que vienen con síndrome de Down. ¿Por qué no justifica la señora soviet los ataques a las mezquitas? Que conste que no quiero que ataquen a ninguna mezquita, quiero dejarlo claro, ni mezquita, ni sinagoga, ni centros de ninguna religión. Pero con la justificación que ella hace de los ataques a las iglesias, se podría justificar también que los católicos que defienden la vida atacaran, por ejemplo, las clínicas abortistas o los centros de estas organizaciones pro-abortistas, y que dijeran, ¿se imagina que alguien dijera en la televisión, en público, después de un ataque a una clínica abortista donde le han prendido fuego y donde han hecho todo tipo de barbaridades? ¿Se imaginan que una líder pro-vida católica dijera, repito, en la televisión, por supuesto que deberían hacerlo, debes hacer lo que sientes, lo que piensas, lo que es efectivo y lo que se merecen? Bueno, se hundiría el mundo. Por supuesto, esa señora estaría inmediatamente en la cárcel, si no asesinada. Lo dice una líder abortista y aquí no pasa nada. Esto se le llama impunidad. Naturalmente, esa impunidad existe porque hay un ambiente, la cristianofobia, que lo permite. Y eso es lo que nosotros, los católicos, no debemos de consentir. No usamos la violencia y no la vamos a usar, pero sí tenemos que usar la ley. Y estos atacan las iglesias católicas, repito, y no las mezquitas, porque saben que no podrían hacerlo con una mezquita sin que hubiera consecuencias de tipo físico. Pero no, los católicos
Los católicos somos como un muñeco de pim pam pum al cual nos puede pegar todo el mundo y aquí no pasa nada. Impunidad. No debe de haber impunidad legal. No a la violencia, pero sí, por supuesto, a la justicia. Y hablando de justicia, quiero referirme a otro tipo de católicos. Benedicto XVI dijo que la mayoría de los católicos deberían de ser denominados paganos bautizados o bautizados paganos, que de hecho, pues no son católicos. Recibieron el bautismo por una tradición familiar, en fin, bueno, de hecho no son católicos, los paganos bautizados. Bien, no me quiero referir a estos, que son la mayoría de los católicos, sino a un sector de católicos practicantes a los que yo creo que habría que denominar ateos practicantes o bien ateos piadosos. Y son católicos que están en grupos de oración. Muchos grupos van a muchos grupos de oración, muchos, y van a misa y hasta comulgan. Pero luego, con su voto, han justificado todos los crímenes que se cometen contra los niños no nacidos o toda la ideología de género. A eso no les importa, van a grupos de oración, rezan mucho. Sí, uy, qué piadosos son. Pero votan a partidos que justifican el aborto. Yo creo que son ateos. Repito, creo que hay que denominarles así, ateos piadosos o ateos practicantes. ¿Por qué? Porque ya no creen en el juicio de Dios, no creen en la vida eterna. Si creyeran en la vida eterna y en el juicio de Dios, estarían temblando, porque tienen las manos manchadas de sangre. Su voto ha justificado, ha apoyado, ayuda a los que están defendiendo el aborto. Lo mismo que la señora Soviet justifica que quemen iglesias, ellos con su voto están justificando y apoyando el aborto. Tienen las manos manchadas de sangre. Y todos los grupos de oración a los que vayan y todas las misas que hagan no les van a servir de nada. Claro que se han dejado de creer en Dios, es otra cuestión, que probablemente ese es el fondo. Ya no creen en Dios ni creen en la vida eterna. Pero hay un juicio. Y el juicio, lo dice Jesús, será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. ¿Qué misericordia han practicado ellos con los niños no nacidos? ¿Qué misericordia han practicado con las víctimas inocentes cuando con su voto han justificado leyes que contribuyen a que esas víctimas existan? Ay de estos ateos practicantes. Ellos deberían de temblar si todavía tuvieran algo de fe en Dios. Les queda el camino del arrepentimiento. Ese camino es el que tendrían que seguir y no contentarse con muchas oraciones, porque seguramente escucharán aquello que el Señor les decía a los fariseos cuando les llamaba sepulcros blanqueados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes visitar nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.